es un proceso muy complejo y desde luego se ve claramente que para distinguir una democracia de una dictadura, la dictadura te invita a observar el día de las elecciones, cuando se va a depositar el voto en la urna. En cambio, en un país democrático lo que sí tienes es la observación de todo el proceso, porque la democracia es eso. No hay democracia si no ha habido todo lo que Manuel estaba explicando anteriormente. Por aquí tenemos una intervención, tenemos dos incluso. Sí, tengo dos preguntas. Primero, ¿cuál es el interés de la Unión Europea de mandar este tipo de misión en un país? Y el segundo, ¿qué pasa si ustedes consideran que las elecciones no son justas y que hay un problema en el resultado? ¿Se cancelan las elecciones? Empiezo por lo segundo. ¿Me oís, no? Empiezo por lo segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que lo decimos. Simplemente se dice, nosotros estamos aquí, somos un actor externo al proceso, no somos parte de este proceso, y eso nos da la libertad de poder decir poder evaluar el proceso y decir realmente digamos, lo que nuestro análisis ha recogido. No hay ningún problema en ese aspecto. Por eso tenemos, además, eso lo sabe el gobierno que nos invita, sabe que nosotros tenemos, digamos, hay unos acuerdos que se firman entre la Unión Europea y los gobiernos de los países en los que venimos a observar, donde se nos ofrece acceso irrestringido a todo el proceso electoral, a todas las fases del proceso electoral en todo el país, y evidentemente eso conlleva, digamos, que nuestro análisis va a decir lo que hemos visto. La segunda yo creo que igual la puede responder mejor el embajador. Bueno, sobre qué pasa si nosotros declaramos que las elecciones no han tenido lugar. La primera. Sobre el interés de la Unión Europea, sí. Sobre el interés de la Unión Europea, nosotros tenemos un interés no solo en el Perú, sino en todo el mundo en fortalecer, en promover la democracia, ¿no? Desde luego. Por lo tanto, es una muestra de apoyo a los países democráticos que la Unión Europea venga, desde luego, a invertir, porque es una inversión importante. En el caso del Perú, además, y de la región, es muy importante para nosotros que la democracia siga imperando, que Perú y los países de la región sigan siendo países democráticos. De la misma manera que para el Perú y los países de la región es muy importante que en Europa sigamos siendo un bloque democrático, ¿no? Yo creo que tal y como están las cosas en el mundo hoy, con los cambios que están ocurriendo, con la progresión de este tipo de democracia antiliberal, que está incluso extendiéndose incluso en algunas zonas de Europa, es muy importante seguir apoyando procesos democráticos. Tenemos cada vez más que los países democráticos, los bloques democráticos, que demostrar que es el sistema político que mejor funciona, ¿no? Y desde luego, a través de este tipo de misiones de observación electoral, creo que podemos confirmar y darle también a los propios ciudadanos peruanos, darle una mayor confianza en el proceso democrático de su propio país. Y luego, bueno, pues también es un ejercicio que también tiene un aspecto técnico, es decir, a través de la inversión que hacemos en la observación electoral, traemos recomendaciones y aportamos todo tipo de ideas para mejorar el sistema electoral y el sistema democrático peruano. Por tanto, desde luego, es un interés compartido. A nosotros nos interesa estar aquí. Yo creo que al Perú y a los países de la región también les interesa la presencia de Europa. Tenemos ahí otra pregunta. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, primero un contexto, ¿no? La observación electoral se da en múltiples países y intervienen muchos observadores internacionales y hay observadores nacionales. Por ejemplo, acá en Perú es Transparencia un observador. Pero esta observación se rige en base a una normativa, por ejemplo, del Jurado Nacional de Elecciones, que señala qué es la observación o cuáles son los parámetros en que se van a realizar. Pero hay otros países en los cuales tiene otra normativa, ¿no? Por ejemplo, el caso de Venezuela, que tuvo una regulación reciente y ellos señalan el término acompañantes internacionales. ¿Cuál sería la diferencia entre acompañantes internacionales y observadores internacionales? Gracias. Muy buena pregunta. Evidentemente hay un acuerdo administrativo por el que rige nuestra presencia como observadores en Perú y en cualquier otro país, pero también hay una declaración de principios para la observación internacional, para la observación electoral internacional, que está de la que la Unión Europea forma parte, así como con otros organismos que también se dedican a hacer observación electoral internacional y que se fue conmemorada en Naciones Unidas. Esta declaración de principios habla de una observación integral
independiente, de largo plazo y sin restricciones. Y esos son los parámetros por los que nosotros observamos en un país. Una misión de observación electoral internacional nunca podría ser desplegada en un país que no ofreciese esas garantías de observación irrestricta de todo el proceso electoral en cualquier parte del país y en todo momento, y libre acceso a toda la información que un observador necesita para hacer su análisis. Con el tema de los acompañantes que mencionas de Venezuela, no sé yo cuáles son los parámetros que ha puesto Venezuela. Hay países en donde, por ejemplo, en Rusia, por ejemplo, donde también se observan las elecciones, no la Unión Europea, porque la Unión Europea no observa en Europa ni tampoco en los países miembros de la OSCE, pues Rusia siempre pone muchos problemas para la observación internacional electoral. Bueno, por ejemplo, en cuanto al número de observadores que se pueden desplegar, en cuanto a qué se puede observar y qué no se puede observar, en cuanto al acceso a la información, son parámetros que pone Rusia y ponen otros países. No sé si sería el caso de Venezuela en este momento, que impediría una observación electoral integral, independiente, de largo plazo, como la que hace la Unión Europea. Pues mira, esa es una buena pregunta, porque es un poco lo que yo decía anteriormente, la diferencia entre las democracias y las dictaduras, o incluso lo que se llama los sistemas democráticos antiliberales. Son aquellos que quieren convencer a la gente de que la democracia es simplemente el día de las elecciones. La democracia es que tú coges tu voto y lo depositas en una urna y ya está. Y eso no es así. Por eso la observación internacional nuestra, y la que merece, la que es digna de ese nombre, abarca todo el proceso electoral, la libertad de prensa, la campaña electoral, la neutralidad del poder público, la imparcialidad de las autoridades electorales, ¿verdad? La igualdad, como decía, entre los partidos políticos. Todo eso es la democracia. Si no, no es democracia. Si no, es un show el día de las elecciones donde alguien va y deposita en una urna un papel, pero no ha habido ninguna libertad. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, y eso es la razón por la cual no acepta observación internacional, solo acepta esta payasada del acompañamiento internacional, que es un grupo de gente a las que ellos van a pasear en autobús de un centro electoral al otro, como ocurre en otros países también, ¿eh? En otros países hacen lo mismo, te llevan el día, te enseñan una urna y un grupo de gente que hace cola y que deposita un voto. Pero no ha habido libertad de prensa, no ha habido igualdad de oportunidades, no ha habido nada que sea mínimamente democrático. La democracia no es eso. Por eso la observación electoral tiene que observar el proceso, como estamos haciendo aquí en Perú, que es un país democrático, o si no, no es observación electoral. Unas elecciones democráticas requieren unos mínimos requisitos para que se puedan llevar a cabo. No solo, como dice el embajador, que el día de las elecciones llegue un señor o una señora y meta la papeleta en la urna. Requiere que un ámbito de libertades, digamos, que tienen que ser respetadas por el país. Libertad de expresión, libertad de opinión, movimiento, asociación, todo este tipo de libertades que son fundamentales, sin las cuales una elección una elección democrática no se podría llevar a cabo. Sí, aquí tenemos dos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el evento. Tenía en verdad 3 preguntas. La primera era ¿cómo se financian las misiones de observación de la Unión Europea? La segunda era si en las 4 veces que han visto las elecciones en Perú, si han visto la implementación de alguna de las observaciones que hicieron. Y la tercera era cuáles son los retos de la observación en un país con un contexto multicultural como el Perú. Sí, podemos recoger más opiniones, comentarios y respondemos en bloque. Buenos días. Manuel, me gustaría preguntarte cómo se viene desarrollando ya la misión de observadores. Si ya están en el Perú, ¿cuántos han venido? ¿Cómo están repartidos a nivel regiones? Y si van a estar, digamos, in situ el día de las elecciones, tal vez en los colegios, y posteriormente el resultado final. ¿Cuándo nosotros vamos a conocer, digamos, cómo ha sido el análisis y qué va a incluir este resultado final, no un informe a lo mejor? A ver, otra opinión más ahí, o pregunta, y luego volvemos a vosotros dos, ¿vale? Luego, sí. Hola, en cuanto a los medios de comunicación y la libertad de prensa, quisiera saber si existe un reporte final sobre cómo es la dinámica de los medios de comunicación,
porque hemos visto muchos hechos lamentables en Perú últimamente. A ver, dos más aquí y luego contestamos y luego damos otra vuelta. A ver, aquí delante, allá al fondo y aquí delante. Allí y aquí. Luego después, primero los que no han hablado y luego volvemos a los que... Buenos días con todos los presentes y también a los ponentes. Una pregunta. Estamos en estos momentos en un contexto en el cual se está desarrollando los objetivos de desarrollo sostenible, también la mayoría de nosotros conocemos, y también la Agenda 2030. Ustedes como observadores, ¿qué miras tienen de los nuevos proyectos que se vienen en el sistema electoral? ¿Cuál es su opinión? ¿Y qué es lo que se espera para ese mismo año respecto quizá a la mayoría de los países europeos, ¿no?, en los que se plasma lo que es el tema de la democracia, y también en gran parte de Latinoamérica? Pero una última intervención aquí y contestamos y luego abrimos otra sesión. Preguntas. Me gustaría saber si hay adelanto de opinión, si es que en algún caso en el periodo del proceso de observación se dan hechos fortuitos, ¿no?, ya sea un tema de acoso político contra candidatos, si es que los observadores, repito, dan adelanto de opinión respecto a casos graves que se puedan suscitar. Bien, gracias. Yo solo contesto brevemente al tema de la financiación y te dejo todo lo demás a ti, Manuel. Las misiones se financian íntegramente por el presupuesto europeo. O sea, es la Unión Europea, nosotros directamente financiamos la misión, pagamos todos los gastos, al país no le cuesta nada. Imagínate, no son más de 100 especialistas aquí en el país durante casi 2 meses, observando, tomando notas y haciendo un informe. Imagínate lo que costaría esto si se tuviese una empresa privada, ¿no? Y es algo que aporta una opinión altamente profesional al país sobre un proceso electoral, pero se financia íntegramente por la Unión Europea. Perdona, tú habéis hecho otras 2 preguntas, ¿me las puedo repetir, por favor? Sí, era sobre si se han adaptado alguna de las recomendaciones de las observaciones pasadas y los retos de observar en un contexto multicultural como el Perú. Sí, como hemos dicho antes, la Unión Europea ya es la 4ª vez que ha estado aquí observando, y estas misiones hicieron informes finales con recomendaciones para que el país las tuviera muy bien o no a acogerlas y a implementarlas en la legislación. Algunas de ellas sí se están implementando, como por ejemplo, digamos, el incremento de la cuota de género en las listas. No se va a implementar para esta elección porque se aprobó justo antes del decreto de disolución del Congreso y de la convocatoria de elecciones. Por ejemplo, esa es una de ellas que sí se está implementando. Otras están en camino de ser implementadas. Con respecto al ámbito multicultural del país, eso es parte de nuestra observación, es la participación política de lo que llamamos grupos vulnerables. Entonces nos referimos a, digamos, a poblaciones indígenas, poblaciones afroperuanas, personas con discapacidad y comunidades LGTBI. Y también miramos también con mucho detalle lo que es la participación política de la mujer, que es parte de nuestro informe. Seguro que habrá algún tipo de recomendación sobre la participación política de estos grupos en nuestro informe final con recomendaciones. Pues había una pregunta sobre el despliegue, como el formato de la misión. Pues como ha comentado el embajador, somos unas 100 personas. Tenemos un equipo central que está aquí radicado en Lima, de 10 especialistas. Y luego tenemos 25 equipos de observadores de largo plazo que están desplegados en cada una de las regiones del país. Cubrimos todo el país. No podría ser de otro modo. Una observación integral y de largo plazo quiere decir que no solo observamos todo el proceso electoral, todos estos aspectos que he mencionado antes en otra pregunta, sino también una cobertura de todo el país con los medios que tenemos a nuestra disposición. Estos observadores, que se llaman observadores de largo plazo, están basados en las capitales de los departamentos, pero viajan constantemente por todo el departamento. Han estado en sitios como Sandia, han estado en Guaitará, han estado en poblaciones pequeñas donde evidentemente la gente va a votar. Y hay también, digamos, oficinas tanto del jurado nacional como de la RENIEC o como de la OMPE. Creo que también hay una pregunta sobre cómo es el proceso de cómo analizamos esta información. Nosotros recogemos todos los análisis o todos los informes que nos hacen nuestros observadores de largo plazo,
Con eso, digamos, esas informaciones conforman nuestro análisis y presentaremos una declaración preliminar y hay que recalcar que es preliminar, pues porque el proceso todavía no habrá acabado, el 28 de enero. Será una declaración pública, haremos una rueda de prensa y emitiremos un documento que tendrá unas 10 páginas, 10-12 páginas, donde haremos, digamos, una primera valoración del proceso electoral. Nosotros nunca, en la metodología de observación de la Unión Europea, nunca, digamos, es una metodología en donde no se interfiere en el proceso electoral, como he explicado antes. Nosotros no somos parte de este proceso, sino que somos unos actores externos, estamos fuera observando lo que está pasando, y hacer algún tipo de valoración antes de las elecciones sería una injerencia en el proceso. Nosotros no somos parte de este proceso. Había también una pregunta sobre los métodos de comunicación. Bueno, pues tenemos parte de nuestro análisis ese monitoreo de cómo los medios cubren la campaña electoral. Esto quiere decir, hacemos un monitoreo de unos 14-15 medios a nivel nacional, donde, digamos, analizamos tanto el contenido de la cobertura que le dan a las campañas electorales y a los candidatos, como el espacio que le dan a cada uno de ellos. Y sobre todo, en este caso también miramos mucho las franjas electorales que están emitiendo las cadenas de televisión, y también, digamos, el contenido de lo que sale de la campaña electoral y de cómo salen los medios. Había mencionado que ha habido campañas, digamos, un poco no de acuerdo a cómo debería ser, pues eso también lo estamos observando. Creo que había una pregunta sobre un adelanto de nuestra opinión. Yo creo que ya está respondida. Nosotros no, hasta que no hagamos nuestra primera declaración preliminar, la primera y única declaración preliminar, no hacemos valoraciones. Lo que sí haremos después de la declaración preliminar, a la conclusión del proceso, emitiremos un informe final, que sería un documento mucho más extenso, de unas 30-40 páginas, con recomendaciones para que las autoridades peruanas, si las tienen a considerar, las implementen en su legislación o en sus reglamentos electorales. Nosotros vamos a estar aquí hasta, no en la total del equipo, porque evidentemente los observadores de largo plazo se volverán cuando ya acabe las elecciones, se volverán de vuelta, irán ya de vuelta a Europa, pero el equipo central se quedará aquí hasta el 22 de febrero, porque estaremos observando todo lo que pase después del 26 de enero. Es una observación de largo plazo. Muy bien, hay aquí dos más, ¿sí? Adelante. Sí, el tema de la implementación del voto electrónico ha sido una problemática o una polémica grande aquí en el Perú en las últimas elecciones. Hay dilemas respecto a cómo puede dificultar el voto de algunas poblaciones vulnerables, justamente, o si funciona bien, o si es vulnerable a ser alterado. ¿Cómo han observado, entendiendo que han observado en las últimas elecciones también, cómo han observado esa problemática? ¿Cuáles han sido sus principales conclusiones? A ver, dos más, aquí desde elecciones, sí, aquí, y luego, sí, adelante, vosotros dos. Bueno, dos preguntas. Uno, para completar lo que dijeron en la primera oportunidad, en la primera interrogante. Bajo su experiencia de lo que ha ocurrido en Perú, específicamente en los procesos electorales pasados, con los escándalos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y del aporte de grandes empresarios y banqueros a nuestras elecciones, en el pasado se dieron unas elecciones democráticas o plutocráticas, y se darían en este caso también unas elecciones democráticas o plutocráticas. Eso es uno. Dos, el tema de la diferencia de las observaciones electorales internacionales. Por ejemplo, en el proceso electoral que ocurrió en Bolivia, donde se anularon las elecciones, la observación electoral internacional de la Organización de Estados Americanos varió respecto de la observación internacional de la Unión Europea. En las conclusiones de la OEA señalaron que encontraron operaciones dolosas y, en el caso de la Unión Europea, irregularidades generalizadas. ¿Cuál es su punto de vista? Gracias. ¿Hay uno más? ¿Uno más? Sí, gracias. Una pregunta más concreta. En el año 2016 sucedió lo que para mí ha sido el
el ataque más grande en los últimos 10 años quizás a la democracia peruana, que fue que se excluyeron a 2 candidatos, faltando 3 elecciones, 3 semanas para las elecciones de ese año. Y en ese momento la misión de observación de la Unión Europea sí se pronunció diciendo que estaba muy preocupado porque era un ataque a la democracia, y yo creo que fue correcto en ese momento ese pronunciamiento. ¿En ese tipo de casos sí se pueden pronunciar o qué pasó? ¿Hubo un error ahí quizás en el pronunciamiento anticipado? Porque yo lo considero bastante correcto. Adelante, 2 más. Seguimos recogiendo opiniones. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Paliza. Yo tenía una consulta sobre básicamente los actos de violencia que están habiendo en Chile, sobre todo porque Chile es uno de los países bastante cercanos a nosotros y que pertenecen a la OCDE, que también entiendo que es a donde como país estamos apuntando a pertenecer. Y claro, mucho de lo que se ve en Chile es el pedido de la renuncia de Piñera. Entonces ahí también, como parte de las acciones de cooperación que realiza la Unión Europea, también acompañan este tipo de situaciones, que es donde efectivamente puede haber habido un presidente elegido democráticamente, pero también existe una masa gigante, millones de personas que solicitan su renuncia. Entonces, ¿qué tipo de acciones toma la Unión Europea en ese tipo de casos? Adelante, una más, y luego aquí también. Buenos días. Quería saber si la Unión Europea tiene una postura sobre el hecho de que las elecciones en Perú sean obligatorias. Y ahí otro comentario o pregunta. Buenos días. Primero, muchas gracias por toda la información remitida. Respecto a la participación política de los grupos indígenas, bueno, yo estuve buscando, por ejemplo, si existían algunos candidatos que sean quechohablantes, ayánicas, y me di con la sorpresa de que no hay uno específicamente. ¿Cuál sería su opinión respecto a la ausencia de esta participación política por parte de grupos indígenas? Y si ustedes tuvieran alguna recomendación a Perú para que puedan fomentar esa participación, porque de todas formas el Perú, al ser un país multicultural, necesita unos representantes que, como dice su nombre, los representen, ¿no? Entonces, frente a esa ausencia, ¿cuál sería su recomendación y de qué forma podrían incentivarse la participación política de grupos indígenas? Sí, muy bien. Aquí una más. Sí, adelante, el micrófono aquí también. Buenos días. Yo quisiera saber a partir de qué año se implementa el Observatorio Internacional de la Unión Europea, y quisiera saber cuál ha sido el beneficio para el Perú a partir de esta implementación. Gracias. Muy bien, yo puedo recoger algunas de las preguntas más políticas y luego ya todas las demás, la gran mayoría una vez más son para Manuel. Pero hay varias preguntas que han ido en el mismo sentido, incluso abordando el tema de Chile, de Bolivia, o de manera general, si en Perú las elecciones son democráticas o plutocráticas. En realidad todo eso hace referencia, por un lado, al sistema democrático en sí mismo, si existe, si no existe, qué posición tiene la Unión Europea, y luego el nivel de injerencia o de interferencia que nos pedís, ya sea en Chile, en Bolivia o aquí en Perú. Yo quiero decir de manera general que para nosotros es muy importante que haya sistemas democráticos. La Unión Europea quiere tener relaciones con países democráticos, y es el caso aquí en América Latina, donde mayor número de países democráticos hay. Cuando hablamos de bloque a bloque entre Europa y América Latina, hablamos entre 2 bloques donde tienes la mayor presencia de sistemas democráticos. Por lo tanto, a nosotros nos interesa seguir apoyando ya sea Chile, Perú, a través de observaciones electorales, a través de un diálogo político. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos encargados de interferir o de entrar directamente en el sistema político. En el caso de Chile, es un país democrático, está atravesando una crisis. También ocurre en Europa, ¿no? En Francia, por ejemplo, ha habido manifestaciones durante semanas y semanas y ha habido cuestionamientos del presidente, ¿no? Pero el sistema es democrático, el sistema en Chile, en Francia es democrático. Por lo tanto, nosotros no entramos en ese tipo de detalles. Y lo mismo en el Perú, ¿no? Por supuesto, en el Perú hay deficiencias, hay problemas en el sistema democrático como los hay en España y en Francia y otros países,
pero mantenemos la confianza en el sistema mismo. Y yo creo que la observación electoral es uno de estos instrumentos que tenemos para apoyar. Pero no vamos a entrar en el detalle de la actualidad diaria, política, qué ha pasado aquí, qué ha pasado con Odebrecht, qué ha pasado con la valoración que se puede hacer del proceso electoral de 2016, incluso de los incidentes que hubo en relación con los candidatos. Nosotros miramos el sistema, por eso la observación es amplia, mira todo el sistema. Y no somos comentadores políticos. Nosotros, como Unión Europea, o como embajador, yo, o como incluso Unión Europea en general. Nosotros no comentamos el día a día de la política, de manera que los peruanos no comentan el día a día de lo que pasa en España, o en Francia, ¿verdad? Y se podría comentar mucho, imagínate en España, ¿no? Ya sea el tema político, regional, Cataluña, los procesos judiciales también, pero nosotros no esperamos que los peruanos comenten sobre eso, y nosotros por tanto no comentamos sobre ese tipo, pero lo importante es que el sistema siga siendo democrático. En el caso de Bolivia era un caso particular. La Unión Europea ha tenido un papel muy importante en la transición. Nosotros no observamos las elecciones, en su día la OEA sí las observó. Ahora nos han invitado a observar el nuevo proceso electoral que va a tener lugar. Después, ahora sin en cambio, nosotros sí apoyamos las conclusiones de la OEA. Y nosotros pusimos todo nuestro peso político para que se repitiese el proceso electoral. O sea, hubo matices quizá en algunas declaraciones, pero luego cuando llegó el momento de la verdad y se pidió que se repitan las elecciones, la Unión Europea no tuvo ninguna duda en pedir la anulación de aquel proceso electoral que fue irregular. De hecho ya lo veníamos anunciando, porque la irregularidad no fue solo el día mismo de la elección, que por supuesto hubo irregularidades, ya venía de atrás, ¿no? Por lo tanto yo creo que hay una coincidencia, y el caso de Bolivia demuestra la utilidad y la importancia y el peso que tiene la observación internacional electoral, ¿no? Que yo creo que esto ha permitido una transición mucho más pacífica en Bolivia de lo que hubiera sido sin presencia internacional, tanto de Europa como por supuesto de la OEA. Pero eso a nivel político, luego más técnico. Bueno, empiezo con el voto electrónico. No es la primera vez que hay voto electrónico en Perú, como todos sabéis, lleva implementándose desde 2010 y creo que han sido ya unos 14 elecciones que ha habido voto electrónico con mayor implementación o menor implementación. Voto electrónico siempre, digamos, genera, digamos, cuestionamientos. Tiene indudable ventajas. La ventaja principal es que anula, o sea, ya no hay posibilidad de voto nulo, porque la máquina no te dejaría, digamos, no te dejaría equivocarte en cómo marca la papeleta, que sí te deja la opción de voto en blanco, evidentemente. Otra ventaja es, ya no en el contexto peruano, sino en el contexto más general, es que sirve en unos procesos electorales donde hay muchas elecciones a la vez. Por ejemplo, hay países que eligen el presidente, la asamblea, una cámara de la asamblea, la segunda cámara del parlamento, elecciones supranacionales, el sheriff del pueblo, el fiscal, el director del colegio. Se tienen ya como 5 o 6 elecciones y evidentemente el voto electrónico facilita mucho lo que es el proceso de conteo y de procesos de resultados. No es lo mismo que eso se haga automáticamente, que los miembros de la mesa pues tengan que contar 10 elecciones a la vez, y con lo que implica de cansancio y de equivocaciones, y evita los errores humanos. Tiene ciertamente un problema de confiabilidad en todo el mundo, y por eso precisamente el voto electrónico no acaba de arrancar. O sea, no hay, todos nosotros seguramente tenemos una tarjeta de débito en nuestra cartera, vamos a un cajero automático, sacamos dinero y confiamos en el sistema. Eso no pasa con el voto electrónico, pero no solo aquí, pasa en cualquier parte del mundo. El voto electrónico se empezó a implementarse hace ya muchos años, 30, 40 años, y no ha ido evolucionando de acuerdo a cómo ha ido evolucionando la sociedad, cómo se ha ido mecanizando y digitalizando la sociedad en otros aspectos. En el caso del Perú, en estas elecciones hay cuestionamientos, como ha habido en otras elecciones. Nosotros, como misión de observación electoral, no tenemos la capacidad técnica de auditar un voto electrónico. Como misión no tenemos esa capacidad. Eso requiere una serie de especialistas que deberían estar en el país mucho más tiempo, digamos, auditando todo el proceso. Esas auditorías las tiene que hacer el que implementa el sistema, que es OMPE.
Y bueno, pues digamos lo que sí es cierto que no es nada extraño al Perú el que haya un voto electrónico y que simplemente en el porcentaje de implementación que tiene. La segunda pregunta era sobre por qué, digamos, una misión estimó conveniente hablar sobre... creo que en el caso de 2016 se trataba de un candidato presidencial, dos candidatos presidenciales, perdón. Y en ese momento la misión estimó que sería bueno haber hecho ese pronunciamiento extraordinario justo antes de que fueran las elecciones. En este caso nosotros estamos mirando también, y están en la prensa, estamos observando todas las digamos, exclusiones que ha habido de candidatos en esta elección legislativa, y diremos algo al respecto en nuestro informe preliminar. Otra pregunta era sobre el voto obligatorio. Es interesante esa pregunta porque me permite hablar de otros temas que yo creo que son interesantes. Nosotros observamos, digamos, la implementación de una elección de acuerdo a si esa elección se implementa de acuerdo a la legislación del país y de acuerdo a los estándares internacionales y regionales sobre participación política y elecciones. No hay ningún estándar internacional que diga que el voto tiene que ser obligatorio o tiene que ser voluntario. Hay ventajas e inconvenientes de uno y otro. La principal, digamos, abogar por el voto voluntario dice, bueno, pues una democracia debe permitir a sus ciudadanos no votar. Ese sería el principal, digamos, alegato a favor del voto voluntario. A favor del voto obligatorio, pues el voto obligatorio lo que hace es que evita la abstención y porque tradicionalmente en los países donde hay voto voluntario, quienes más se abstienen son aquellas personas que tienen menos posibilidades menos recursos económicos, sectores de población más desfavorecidos. El voto obligatorio evita eso, o sea, todo el mundo vota, rico, pobre, listo, gente en la sociedad, gente que no es más desfavorecida, y eso en principio puede ser una ventaja del voto obligatorio. La principal desventaja es que obliga a la gente a votar, y en el caso del Perú, pues una de las principales desventajas es que la gente vota porque si no le ponen la multa y lo que hace es que anula o vota en blanco, que es lo que ha pasado en otras elecciones. Otra pregunta sobre candidaturas indígenas. Sí, no hay muchas, creo, pero haremos una recomendación. Creo que hay cuota indígena en las elecciones regionales, pero no existe en las elecciones legislativas, y seguramente alguna recomendación al respecto haremos para fomentar la participación política de las comunidades indígenas. Sobre la historia y beneficio para el Perú de las misiones de observación electoral, la primera misión de observación electoral de la Unión Europea fue en 1993, en Rusia, que en aquella época se observaba, fueron las primeras, y a partir de ahí, pues, digamos, fue observando elecciones en Sudáfrica, Palestina, en Camboya, y a partir de ahí se fue desarrollando la metodología de esta de observación que hemos comentado, de largo plazo, integral, independiente, y que observa todas las fases del proceso. ¿Beneficio para el Perú? Hombre, yo creo que, digamos, no tanto para el Perú en concreto, sino también para el resto de países donde se ha observado, permite, o digamos, la observación electoral, en algunos casos puede servir como elemento disuasorio para evitar que se cometan algún tipo de infracción. No estoy mencionando el caso del Perú en concreto, sino casos más en otros países. Y yo creo que sí sirven para, evidentemente, asentar la democracia y las libertades. Bien, sí, aquí otro comentario allí. Buenos días. Bueno, mi pregunta es un poco... está más enfocada en lo que serían los resultados. Bueno, en Latinoamérica específicamente estamos viendo un fenómeno más allá de los motivos. Países como Argentina, Chile, Bolivia están pasando por tanto crisis políticas, pero yo me quiero enfocar en lo que es la participación ciudadana. O sea, vemos a ciudadanos, votantes en otras palabras, activos, que participan en su democracia. Entonces, ya un poco acá en Perú,
de acuerdo a los datos recogidos por las observaciones pasadas, y me imagino que en estas, en lo que han estado acá, no sé si me podrías decir cómo un resumen del perfil del votante peruano está interesado en sus elecciones, y más específico, ¿cuán relevante es para un votante peruano saber, informarse sobre las propuestas de desarrollo sostenible? A ver, ¿algún otro comentario? ¿Alguien más tiene preguntas? Pues estamos ya llegando al final de este espacio. Sí, Otegui, adelante, una... Gracias, buenos días. Qué importante lo que hablaba de la democracia, que no es momentánea, sino es un estado constante. El año pasado nosotros hemos tenido cierre del Congreso, lo cual ha traído estas elecciones extraordinarias, y especialmente una manzana de la discordia que fue la elección del Tribunal Constitucional. Este Congreso tiene que verlo ahora, objetivamente, como una reforma política. Mi pregunta es más que una opinión política, es o sea, vemos que el fujimorismo está teniendo mayoría y puede ser una gran oposición al gobierno, y eso pues puede traer otra crisis política. ¿Y qué opina usted si la democracia se va a ver quebrantada ante un escenario así? Y mi otra pregunta era también para, si es que sé que no pueden, ya dijo que no puede dar el adelanto de opinión. Hemos visto que candidatos, por no registrar una moto, han sido eliminados de la contienda, y hay candidatos como el señor Daniel Mora, que está pues comprobado y por errores burocráticos, el señor Julio Guzmán le tira la pelota al Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones le vuelve a tirar la pelota al señor Julio Guzmán, y hoy en la mañana creo que ha salido que una denuncia también de su hijo Daniel Mora, que lo castigaba con electricidad. Entonces, es interesante cómo podemos ver que hay candidatos que tienen mucha popularidad y que por errores burocráticos no lo eliminan, y hay otros candidatos que sí. El Jurado Nacional, la Misión Observadora va a determinar también una opinión sobre esto. Bueno, a ver, aquí una pregunta más, y luego ya vamos a ir hacia conclusiones, contestar y luego concluir. Sí. Buenos días, gracias por la invitación. Por favor, este año se concreta el Brexit, tengo entendido el 31 de enero, pero Escocia también quiere permanecer en la Unión Europea. Si en este año se concreta ese referendo por la autodeterminación de Escocia, ¿ustedes estarían como invitados? ¿Quién auditaría el proceso electoral escocés? Gracias. A ver, pregunta muy interesante. Sí, otro comentario ahí, otra pregunta. Si bien han estado ya anteriormente trabajando como misión de observación electoral en el 2004, 2011, es la primera vez que se va a llevar a cabo unas elecciones congresales. ¿Cuáles han sido los principales retos que ustedes ya trabajando están, digamos, viendo, ¿no? Eso, y finalmente van a entregar un informe preliminar el 28, pero ¿cuándo nosotros contamos ya con un informe final? Muy bien, pues con esto creo que vamos a... ¿Hace otra comentario, otra pregunta más? Agradeciendo por anticipado las recomendaciones de la Unión Europea, quisiéramos saber con qué mecanismos podemos contar nosotros para hacerles las recomendaciones a la Unión Europea, a esta comisión. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Yo creo que a partir de aquí vamos a contestar estas preguntas y luego ya haremos simplemente una muy breve conclusión, porque estamos llegando al final de este espacio. No sé si quieres recoger todas estas preguntas. Uno, resultados. Nosotros, al resultado de las elecciones, políticamente no nos importa en absoluto. Nosotros lo que nos importa es que refleje lo que los electores han votado. El perfil del votante peruano, pues si te digo la verdad, no llegamos, nuestro análisis no es tan detallado. Nosotros no recogemos estadísticas de quién vota, quién no vota. Sabemos los datos generales, pero no ningún perfil concreto de quién ha votado, quién no ha votado, quién es el votante medio peruano. El votante medio peruano puede ser tú, puede ser esta señora, puede ser ella, puede ser... O sea, ¿quién es el votante medio? Pues sois todos, ¿no?, los votantes. Sobre las exclusiones, es un tema que estamos viendo con mucho detalle. Ya eso no es algo nuevo, además, en el Perú. Ha surgido surgen todas las elecciones. Evidentemente,
lo estamos, viendo y algo seguramente va a salir en nuestro informe preliminar. Sobre las elecciones en Escocia, de haberlas, la Unión Europea no observa elecciones en su territorio, pero sí hay otra organización que se llama OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que observa las elecciones en todos los países europeos, y en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, sí, en el hipotético caso de que hubiese unas elecciones en Escocia, un referéndum de autodeterminación, y el gobierno británico, porque todavía sería parte de Escocia durante el referéndum, antes del referéndum, y aceptase la invitación, iría seguramente, y si la OSCE tiene, hay muchos y si, no muchos condicionantes, pero no sería la Unión Europea la que observase esas elecciones en principio. El informe final saldrá, se presenta en el país, como mes y medio, 2 meses después de las elecciones. ¿Por qué? Porque requiere tiempo de preparación, se vuelve al país a presentarlo, vuelve la misión, parte de la misión vuelve a presentar públicamente ese informe final, y eso requiere cierta preparación, pero son unos 6 semanas, 2 meses después de las elecciones, volveremos al país a presentar el informe final. Recomendaciones. Nosotros les damos cada vez más importancia como misiones de observación electoral. ¿Por qué? Es el legado que deja la misión. Nosotros haremos el informe preliminar, presentaremos el 28, tendrá mucha repercusión el día de su presentación y la semana y los días siguientes, pero rápidamente caerá en el olvido. Lo que queda son las recomendaciones. Las recomendaciones que nosotros haremos son nuestro legado a este proceso. Es un proceso, nosotros lo que hacemos es que sondeamos nuestras recomendaciones con muchas personas, con muchas instituciones, sociedad civil, candidatos, partidos políticos, votantes también, para fin de que las recomendaciones que hagamos no sean marcianas, o sea, no recomendemos algo que no tenga nada que ver con el contexto peruano o con el contexto, con el contexto del país. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya con esto simplemente unas palabras de conclusión, y luego también te daré la última palabra para que puedas simplemente concluir. Nosotros desde la Unión Europea pensamos que la promoción, la defensa de la democracia es algo de interés común. Es importante para Europa, es importante para el Perú, es importante para esta región. Una misión de observación electoral es un aspecto más, precisamente, de esa confianza mutua que hay entre Europa y el Perú en el mantenimiento del sistema democrático. Y, como decíamos anteriormente, lo importante es el sistema democrático. Lo importante es un sistema que garantice la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de la campaña electoral, la libertad de ser candidato, la libertad de votar, ¿verdad?, lo que cada uno quiera, sin ningún tipo de interferencia. La libertad de que las administraciones electorales sean imparciales, sean justas y garanticen un proceso transparente. Todo eso es un sistema democrático. Es importante el día en el que vayáis este domingo, ¿no?, que vayáis a depositar el voto en la urna, pero lo más importante es todo lo que ha venido anteriormente. Y por eso nosotros estamos aquí, hemos estado durante estos 2 meses con más de un centenar de personas, y por eso la Unión Europea y el Perú seguirá trabajando como bloques democráticos con toda la región, y nosotros pensamos que toda la contribución nuestra a la consolidación democrática y electoral aquí en el Perú es algo que también favorece a Europa y favorece a los intereses que tenemos en común. Por lo tanto, es un tema que seguirá en nuestra agenda. Las recomendaciones de la misión son siempre algo fundamental para seguir profundizando en las reformas políticas, en las reformas electorales, que además va a ser una de las grandes asignaturas pendientes para el nuevo Congreso. Por lo tanto, yo lo que os deseo pues, es una buena jornada electoral, que vayáis a votar, es obligatorio en este país, y que votéis bien, y espero que el lunes pues, haya un panorama político renovado. Y nosotros, desde luego, como decía Manuel, nosotros no interferimos ni en el resultado ni en el debate político interno, eso no nos importa para nada porque no es nuestra incumbencia. Nosotros es la importancia del sistema, trabajaremos con aquellos que vosotros elijáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que algunos seríais excelentes periodistas, por el nivel de las preguntas que nos habéis hecho.
Yo solo digo una cosa, la democracia se da muchas veces por descontada, se da por sentada, y la democracia es muy frágil, y hay que protegerla, y hay que trabajar con ella, trabajar para que se mantenga, y eso es responsabilidad de todos, de votantes, que vayan a votar, evidentemente, que participen en los procesos electorales, y también, evidentemente, de las instituciones que gobiernan un país, ¿no? Estamos viendo, además, cada vez más, por desgracia, casos de, como hablaba Diego al principio, de democracias no liberales que se están cada vez más, digamos, expandiendo. Hay casos, no voy a mencionar ninguno porque creo que están en la mente de todos, y hay que proteger la democracia, y eso es muy frágil, la democracia, y hay que todos tenemos que trabajar por ella. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, podéis ejercer, si queréis, hoy mismo podéis ejercitaros en el voto, votando aquí en esta urna, con observación internacional, ¿verdad? Y nos podéis decir qué queréis para el 2020 en este capítulo. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias.